Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Sean muy bienvenidos. Espero se encuentren muy bien. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio donde se realizará el curso online Lo esencial de los estados financieros para comprender tu negocio. Este nuevo webinar es el número 67. Me presento, soy María Paz Aguirre, coordinadora ejecutiva de Familias Empresarias de Chile. FEC es una organización sin fines de lucro con más de 10 años de experiencia que promueve y acompaña a familias empresarias con el objetivo de fortalecer su continuidad y proyección a lo largo de las generaciones. Nuestro propósito es claro. Queremos que más familias empresarias trasciendan en el tiempo, aportando al desarrollo sostenible y al crecimiento de Chile. Agradecemos su presencia en este espacio de conversación y aprendizaje. A continuación, tengo el gusto de dejar con ustedes a Liliana Bará, de Estrián. Muy buenas tardes a todos. Desde FEC queremos estar permanentemente aportando valor a las familias empresarias. En esta oportunidad, junto a FEC Jóvenes, desarrollamos este curso online que puede ser la primera versión de muchos otros cursos. Tal como se señaló anteriormente, yo seré la moderadora en la sección de preguntas. A continuación, los dejo con el organizador y gestor de esta actividad, el señor Luis Felipe Brito, presidente de FEC Jóvenes. Gracias, Liliana. Bueno, el objetivo de este curso online es entregar a los miembros de familias empresarias sin formación financiera previa los conocimientos esenciales para comprender e interpretar los principales estados financieros. Buscamos fortalecer su rol como propietarios informados, responsables y comprometidos con la sostenibilidad y el crecimiento de su empresa. Nos acompaña como expositora la señora Alejandra Albornoz, miembro del capítulo FEC Directores y Consejeros. Aquí tengo su currículum. Alejandra es ingeniera comercial y ejecutiva con más de 20 años de trayectoria en el ámbito de auditoría, riesgo y cumplimiento. Ha liderado y gestionado áreas claves como auditoría interna, compliance, gestión de riesgos, prevención de fraudes, finanzas, control de existencias, seguridad y salud ocupacional, entre otras. Su experiencia abarca empresas públicas y privadas en sectores como retail, servicios, fundaciones, industrias químicas y agroindustria, tanto en Chile como en Perú y Colombia. Diseña e implementa modelos de GRC, Gobierno Riesgo Compliance, y de ESG, Environmental Social Governance. Durante la presentación, le invitamos a dejar sus preguntas en el chat de esta plataforma. Iremos registrándolas y al final de la exposición abriremos un espacio para responder y profundizar en los temas que sean de su interés. Así que con esto, sin más preámbulos, le damos la palabra a Alejandra. Muchas gracias, Luis Felipe. Hola aquí a todos. Voy a empezar a compartir. Y por favor, Lili, coméntame si ya estamos viendo en pantalla. Avanza la presentación, ¿cierto? Sí, estamos. Súper. Bueno, tal como se nos dijo desde un principio, este curso está orientado, ¿cierto?, a aquellos que no tengan preparación inicial o previa en lo que es finanzas. Y el título es Lo esencial de los estados financieros para comprender tu negocio. Bueno, como ya me presentaron, me salto la lista. Acá la idea es capacitar, ¿cierto?, a las empresas familiares en la comprensión de los estados financieros para una adecuada toma de decisiones financieras y estratégicas de cada negocio. La idea de este webinar es ver al menos 6 tópicos. El primero es introducción a los estados financieros, mirar algo, ¿cierto?, de lo que es el estado de situación, que es el balance general, el estado de resultado, el estado de flujo efectivo. Vamos a ver 4 casos de análisis de situaciones reales de Chile. Y un punto 6 sería el análisis de la toma de decisiones, que va ya de la mano con los indicadores financieros. Para comenzar, el tema número 1 es la introducción a los estados financieros. Y aquí vamos a ver un poquito de historia contable y vamos a ver algunos tópicos que les va a parecer que es de contabilidad, pero básicamente nos va a permitir entender nuestros estados financieros.
¿Dónde nace toda esta historia? Esto se ejecuta a 2 años, ¿cierto?, del descubrimiento de América. En el año 1494, Fray Lucas Pacioli se da cuenta de que todos los bienes que el empresario tenía, a alguien se los debía. Este señor, ¿cierto?, llevaba las cuentas de los mayores hacendados y él en ese momento crea lo que se llama la partida doble. Y la partida doble no es otra cosa que el activo igual al pasivo más el capital. Y él aquí nos dice que no existe deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Entonces, esto se remonta, si se fijan, hace hartos años. Bueno, ¿qué es la contabilidad? Primero es una técnica que está aplicada al estudio, ¿cierto?, de las actividades de los negocios. Tiene como finalidad medir, registrar, procesar y comunicar las actividades, los hallazgos, etcétera. Y su fin es ser útil para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los elementos principales de la contabilidad? Lo mismo de la partida doble, ¿cierto? El activo, el pasivo y el capital. El activo es todo lo que el negocio tiene, pero que le debe a alguien. El pasivo es lo que el negocio le debe a terceros y el capital es la deuda que tiene el negocio con sus dueños. Llámese activo, ¿cierto? Cuentas de efectivo, los bancos, la mercadería. Llámese pasivo, los sueldos por pagar, honorarios por pagar, préstamos bancarios. Y llámese capital, el aporte de los socios. ¿Para qué nos sirve todo esto? La contabilidad sirve para conocer la situación de la empresa y sus negocios, entender dónde están las pérdidas y las ganancias, obtener información clara y concisa y proyectar información. Proyectar. Y si yo se hace cierto este sistema que es bastante simple, pero solamente me sirve para cumplir mis obligaciones tributarias. Cuando nosotros ya estamos más grandes, empezamos a pensar cómo vamos a llevar esta contabilidad para que me sea útil para la toma de decisiones. Y aquí la respuesta está en que la contabilidad tributaria no me sirve para la toma de decisiones, ya que solamente es pagar impuestos. Etcétera, entendiendo que el país está asociado a esta norma IFRS. Rápidamente vamos a ver algunos conceptos básicos, no se los voy a leer por supuesto. Lo interesante es que la PPT les va a quedar a todos los que están presentes, pero sí me interesa que nos llevemos algunas ideas. Como concepto básico de la contabilidad está la cuenta contable, que es el elemento, ¿cierto?, fundamental de donde nace el registro. Con dos cuentas contables nosotros podemos hacer un asiento, y el asiento contable es donde están ciertos estos movimientos. Pero ¿quiénes hacen estas cosas? Los contribuyentes. Los contribuyentes son personas naturales o jurídicas, o sea, es decir, nosotros desde que nacemos tenemos un RUT, por tanto somos un contribuyente. Pero también la persona jurídica lo es. Luego viene el hecho económico, que el hecho económico es cualquier operación, acto o transacción que afecta, ¿cierto?, a la empresa. Pero el hecho económico, que está sumado con cuentas contables a través de un asiento, se ejecuta en un periodo contable. Y para la contabilidad el periodo es súper importante porque me sirve para entender en qué momento yo me estoy situando. Entonces mi periodo puede ser mensual, quincenal, ¿cierto?, trimestral, semestral, anual. Ahora, lo interesante de esto es que el periodo también me permite comparar. Entonces, si yo voy a comparar estados financieros, siempre los voy a comparar en periodos similares. Luego, una vez que yo aperturo, ¿cierto?, estos conceptos, voy a ver una bajada que se llama debe. Y el debe es el elemento básico de una cuenta contable, que es cierto que va al lado izquierdo, y el haber, ¿cierto?, va al lado derecho. Y volvemos a ver la definición de activo, que en este caso los vimos en un principio, que son los bienes y derechos que posee una empresa. Recordemos que el pasivo es lo que la empresa le debe a terceros y el patrimonio es lo que la empresa le debe a sus dueños. Además, aparece el concepto de ingresos, que es el aumento del patrimonio, ¿cierto?, neto de una empresa, y el concepto de gastos y costos, que es la disminución de este mismo. Entendiendo estos elementos, nosotros podemos aperturar un estado financiero. Bueno, pero ¿quiénes son los usuarios? ¿Quiénes son los usuarios de esta información? La contabilidad tiene usuarios internos y externos, es decir, todos. Como usuario interno son los colaboradores, los dueños, los gerentes, los socios de una organización. Y como usuario externo, la información contable también me la puede pedir una institución bancaria, un organismo público, por ejemplo, para tener la patente. Me la puede pedir, ¿cierto?, un proveedor cuando estamos generando una licitación, un cliente para ver cómo nosotros somos de solvente, etc.
Entonces, básicamente, la información contable es de conocimiento público. Y ahora, entendiendo todos estos conceptos básicos, venimos a revisar lo que es el estado financiero. Pero ¿para qué nos sirven? Primero, los estados financieros nos permiten conocer cuál es la situación económica y financiera de un negocio. Dicho en simple, es un reflejo de la contabilidad, ¿cierto? Que muestra una estructura donde se plasman actividades económicas que realiza la empresa, ¿cierto? Y además me indica si la empresa tiene una estructura solvente y podemos invertir en ella. Y por último, siempre un estado financiero me proporciona información útil. Nosotros siempre vamos a ver un montón de números. Lo entretenido es que estos números se pueden configurar de distinta manera. Si yo estoy interesado en distintos aspectos de un negocio, lo lógico es que haga distintos estados financieros. Pero básicamente la contabilidad que nos dice que no, pues, o sea, tenemos estados financieros estandarizados y de que esos me proporcionan cierto la información. Por tanto, al banco, por ejemplo, le interesaría saber si yo puedo pagar el préstamo, ¿cierto? Como empresa, y al accionista le interesaría saber cuánto está ganando o perdiendo en su negocio. Entonces, para eso hay estados financieros específicos. Pero, ¿cuáles son estos estados financieros? Básicamente son 5, los más utilizados son 3. El primero es el balance general o estado de situación financiera, que es el que me muestra la composición de la empresa y es una foto numérica. El estado de resultado o el estado de pérdidas y ganancias, ¿cierto? Muestra cuánto ganó o cuánto perdió el negocio. Y el estado de flujo efectivo, que no es el flujo de caja, muestra el comportamiento del dinero en un periodo y lo clasifica, ¿cierto? En actividades operacionales de financiamiento o de inversión. Pero además de estos estados financieros, existen otros dos más, que es el estado de cambio y la posición financiera, que permite conocer el origen y destino de las ganancias de una empresa, y el estado de cambio del patrimonio neto, que ofrece información sobre las variaciones producidas en la riqueza de la empresa. Entonces ya sabemos que son 5 los estados financieros, 3 siempre son los más utilizados, y cada uno de estos estados financieros es una foto numérica. Ahora, ¿qué me llevo de esto? Vamos a pasar al tema número 2. El estado de situación financiera o balance general es una fotografía de la empresa al día en que se elaboró. Aquí muestra cómo están distribuidos los pasivos y los activos. A la fecha de la foto, la empresa siempre va a tener una determinada cantidad, ¿cierto?, de activos, pasivos y capital. Pero si la foto la saco en otra fecha, sus números van a variar, porque la situación financiera cambia en el negocio. Entonces es una foto que se va moviendo. Esta estructura de la foto, ¿cierto?, del balance, está dado en conceptos de IFRS por el activo corriente, que son las existencias, los deudores, los clientes, el activo no corriente, que vendrían siendo los bienes inmuebles, ¿cierto?, las inversiones a largo plazo, el pasivo corriente, que son nuestras deudas de la empresa, ¿cierto?, el pasivo no corriente, las deudas de largo plazo, y el patrimonio neto, que son los fondos propios. Si yo miro esta lámina, aquí vamos a ver una foto, ¿cierto?, diagramada. En esta foto nosotras podemos ver, ¿cierto?, que el activo es igual al pasivo más al patrimonio. También podemos inferir que el pasivo, ¿cierto?, es más grande que el patrimonio. Por tanto, la empresa le debe más a terceros que a sus dueños. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si el patrimonio es más alto, ¿cierto?, el cuadrante es más grande que el pasivo, significa que la empresa le debe más a sus dueños. Y de esa manera nosotros vamos desagregando, ¿cierto?, esta foto y entendiendo para qué sirve. Yo puedo no tener ningún conocimiento básico de contabilidad, pero lo que vamos a ver ahora son situaciones bien específicas que me van a permitir poder, ¿cierto?, descifrar lo que me está queriendo decir el contador o contadora de mi negocio. Entonces, en este estado de situación financiera o balance general, lo primero que vamos a mirar es que dice periodo. Y se fijan, el periodo es de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado. Y aquí vamos a ver distintos temas. Yo no sé si hay posibilidades de que puedan hablar, Lili. Por ejemplo, si alguien que está mirando la foto me podría decir que vea algo distinto acá, que le parece interesante, un número interesante para que lo podamos revisar, yo puedo dar la palabra. Como tú digas, Alejandra, porque igual las Ya, preguntas las dejamos al final, pero dime tú. ya. O sea, si alguien aquí se atreve y mira esta foto numérica y me dice, ¿sabes qué, Alejandra? Esto me parece raro, ¿qué significa? Lo podemos ver, tenemos 2 minutitos. Ya, ahí le dejamos la palabra a quien quiera. Sí, a quien se atreva a mirar, no pasa nada, esto no tiene nota. Bueno, se ve que tienes unas utilidades retenidas que son negativas. Sí, perfecto.
Gracias a Luis Felipe. Tiene una deuda a largo plazo también súper alta, 720 millones. Exacto. Entonces, si nosotros vamos mirando esta foto, ya sabemos que estamos comprometidos, ¿cierto? Con el largo plazo y no con el corto plazo. ¿Qué otra cosa podemos ver de acá? Bueno, yo les voy a soplar. Acá en este balance podemos ver que los activos no corrientes son más grandes que los activos corrientes. Entonces, si yo les diera, ¿cierto? 30 segundos para pensar, significa que tenemos más activos fijos que cuentas por cobrar, que es cierto que mercadería, que cuentas de banco. Por tanto, nuestra empresa no es fácil de liquidar. Entonces, nuestra liquidez es muy amplia. Por otro lado, podemos ver que las cuentas por pagar a corto plazo son bajísimas. Y en contraste con lo que nos dice Luis Felipe, que son bastante largas, perdón, bastante grandes las cuentas de largo plazo. Entonces, si se fijan, numéricamente nosotros podemos ir infiriendo cosas sin entender de lo que se trata la cuenta. También podemos ver que esta empresa tiene inventario y tiene un inventario bastante pequeño también en relación a nuestro activo fijo. Entonces, acá el balance, como vuelvo a insistir, es una foto numérica de algo. Y aquí la invitación es que no le tengamos miedo a mirar el balance, sino que vayamos, ¿cierto?, infiriendo en qué significa cada partida. Por otro lado, sabemos que también tenemos sueldos por pagar para el mes siguiente, entonces, si se fijan, hay situaciones bien interesantes. Lo importante es que nosotros reflejemos correctamente lo que significa cada cuenta. O sea, acá la invitación, por ejemplo, es que si tenemos gastos, se vayan a otro documento, que es el estado de resultados, que no los activemos. Siempre las empresas tienden como a tentarse y hacer algunas prácticas que en definitiva son malas prácticas y activamos gastos. Entonces, esta activación de gastos no puede estar acá. Otra cosa que nos puede pasar mucho es que el inventario no refleje la realidad. Entonces, mi cuenta de inventario debe ser exactamente igual a lo que tengo en la bodega al día de la captura del inventario. No puedo tener, ¿cierto?, en mi bodega, no sé, 300 millones y en mi inventario 178.000. Entonces, si se fijan, las cosas tienen que ser consecuentes. Cada línea del balance tiene que tener su propio respaldo, ya sea físico, ya sea en un Cardex, ya sea en nuestro sistema, si es SAP, es Oracle o el RP que sea. Cada una de las partidas tienen que estar siempre documentadas. Eso es como a grandes rasgos, ¿cierto?, lo que les puedo comentar del balance. Si alguno de ustedes fue observador, se va a dar cuenta que la línea de activo tiene un asterisco y la línea utilidad del ejercicio tiene otro asterisco. Entonces lo dejamos ahí porque esto va a aparecer más adelante. Vamos al tema siguiente, que es el estado de resultados, ¿cierto? O el estado de pérdidas y ganancias. El estado de resultados es conocido también como estado de ganancias y pérdidas. Es un documento en el cual se muestra de manera detallada y minuciosa todos los ingresos y gastos. ¿Y sabes qué me pasa con el estado de resultados? Que al ser una tremenda herramienta de gestión, empezamos solo a mirarlo y no miramos el balance. Entonces la invitación a partir de este taller es que tenemos que mirar ambos documentos, no solo el estado de resultados. Bueno, el estado de resultados permite conocer la utilidad operativa contable del negocio. Siempre va a dar una relación entre ingresos y gastos y se puede determinar un valor porcentual. ¿Cuánto pesa cada partida sobre el ingreso del negocio? Ayuda a definir el reparto de utilidades y finalmente ayuda a conocer dónde están destinados los recursos. ¿Cuál es la estructura? Así como el balance, el estado de resultados también tiene una estructura. Parte por las ventas, que por lo general siempre cometemos la tentación de solo mirar las ventas y los costos, que es la segunda línea, y vemos la utilidad bruta, que es la diferencia entre venta y costo. Pero también hay muchos más conceptos, por ejemplo, los gastos de operación. ¿Cuáles son los desembolsos que yo realizo para pagar la luz, el agua, los sueldos, etcétera? Esto me da la utilidad sobre el flujo, que es el EBITDA, ¿cierto? Después tenemos que considerar siempre las depreciaciones y amortizaciones para tener una utilidad operativa. Luego considerar los gastos y los productos financieros, y eso nos genera la utilidad antes de impuestos. Luego consideramos el impuesto para al final saber cuál es nuestra última línea, que refleja la ganancia o pérdida total de mi negocio. Aquí los invito a mirar, ¿cierto?, una nueva foto. Yo me voy a ausentar 2 segundos, Lili, y apago el video acá, para que miren el estado de resultados.
¿Qué podemos inferir del estado de resultado? Les di 2 segundos. Primero, que la línea venta, ¿cierto? Corresponde a un valor que equivale al 100% de mi evaluación porcentual. Después puedo mirar que tengo una línea que dice costos de ventas directos, ¿cierto? Y costo de venta variable, que tienen su porcentaje en relación a la venta. Y lo curioso es que nosotros acá tenemos en este estado de resultado, ¿cierto? Un 19, ¿cierto? O un 20% más un 15% que equivale, ¿cierto? A un 35%. O sea, ya sabemos que el costo de este negocio es el 35% de la venta. Si me voy a mirar una línea más abajo, tenemos los gastos de administración y los gastos de venta. Y en solo gastos de administración tengo un 27%. Y acá hay algo para pensar. O sea, está bien que si tengo un 35% de costos, mis gastos sumen casi también el 35%, porque si sumamos el 27, bueno, o el 28 más, ¿cierto? El 7% tenemos un 35%. ¿Me siguen en la idea? Estos dos, costos directos y costos, ¿cierto? Variables, suman un 35% aproximado. Mis gastos, entre gasto de administración y venta, suman un 35%. Entonces, quiere decir que este negocio gasta lo mismo cuyo costo de producción, dato. El 35 más el 35 es el 70, o sea, quiere decir que mi 100% de venta ya estoy tirando, ¿cierto? O estoy utilizando un 70% para poder vender 100. Luego, a este negocio, vamos a revisar las partidas de ingresos no operacionales y los gastos no operacionales y vemos acá que solamente suman el 10,87%. Nos generó una utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Que por lo general las empresas no Alejandra, tienen ese valor, pero para esto del ejemplo, un 31%. ¿Sí? ¿Quién me habló? Alejandra, y que estaba sumando los gastos ¿Ya? administrativos y de venta como un ¿Mm? 35 y un 29,79. ¿Sí? Sí, el resultado. Que Pero, estabas mencionando 35% que era igual al de los costos de ventas directos y venta variable. ¿sí? Es 35 y 30, digamos más o menos. O sea, los gastos de administración, Observación. 27 más 7 es 34, ¿cierto? 35 aproximado, estos dos. Ah, Gasto de ya, ya administración estaba directa viendo. más gasto de venta, sí. Y Ya, el costo de venta correcto. directo con el costo de venta variable también me da un 35% aproximado. O sea, la intención de este ejercicio es mostrarles, ¿cierto? Que de mi gran venta, que equivale a un 100%, yo ya estoy, ¿cierto? Desembolsando entre costo y gasto un 70%, solamente me queda un 30% para moverme. Otras cosas interesantes, pasa mucho de que yo tengo, ¿cierto?, que trabajar correctamente los costos en términos de provisiones, en términos de costo real. Pasa que las empresas al 31 de diciembre empiezan a reconocer los gastos, ¿cierto? O los costos en el año para que no queden en el año siguiente, sobre todo si tengo, por ejemplo, facturas de proveedores. Pero también hay un concepto que se llama reconocimiento de ingresos diferidos o la provisión de ingresos malamente llamada, donde yo, ¿cierto? Sé que voy a emitir una factura con cargo al negocio del 2024, pero la voy a concretar en el 2025, entonces la reconozco antes. Ahí pasa mucho que también se puede dar un fraude, porque yo podría estar anticipando, ¿cierto?, este ingreso, pero cuyo ingreso jamás se va a desembolsar. Entonces también tenemos que ser cuidadosos, no para tener más ganancia, voy a estar inventando provisiones, voy a estar inventando ciertos números que jamás van a existir. O sea, lo que quiero decir es que el estado de resultados no se mejora generando provisiones o haciendo contabilizaciones. La contabilización que va en el balance o en el estado de resultados es lo que efectivamente sucede en el negocio. Bueno, y terminando este punto, tenemos otro asterisco, ¿cierto?, en la utilidad antes de impuestos. ¿Algún punto de acá? Voy a avanzar a la siguiente. Ya. El siguiente tema es el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo, ¿cierto?, que no es el flujo de caja, es un estado financiero que determina la variación de entrada y salida de efectivo durante un periodo determinado, que generalmente es un año. Implica la acumulación de activos líquidos por un tiempo concreto, ¿cierto? Y es un gran indicador de liquidez de la empresa, ya que este indicador me muestra la capacidad de un negocio a la hora de generar efectivo y en qué se utilizó, ¿cierto?, este efectivo. Indica, ¿cierto?, la capacidad de la empresa para generar un flujo,
muestra cómo se comporta el dinero y es importante para evitar la falta de liquidez. Y básicamente el estado de flujo efectivo muestra, ¿cierto?, tres tipos o se agrupa de tres formas. Primero, en actividades de operación. Las actividades de operación sabemos que son lo que corresponde al giro del negocio, denominando, ¿cierto?, como flujo efectivo generado o usado en la operación diaria. Y acá entra en la balanza los ingresos, que son las ventas al contado, el cobro de cliente y la devolución de impuestos, como también entran los egresos, que es el pago a proveedores, los sueldos y, ¿cierto?, el pago de impuestos. O sea, en simple, en el estado de flujo de efectivo yo voy a considerar todos mis desembolsos o ingresos de dinero que están relacionados con el giro del negocio. El estado de flujo de efectivo también tiene actividades de inversión. Y en las actividades de inversión yo voy a considerar como ingreso, por ejemplo, una venta de activo fijo, una venta de inversión financiera, como puedo considerar un egreso en la compra de una maquinaria y en la adquisición de un inmueble. Entonces, así como la primera línea, que es las actividades de operación, en las actividades de inversión, ¿cierto? Yo voy a revisar situaciones que no son propiamente tal del giro del negocio, pero que corresponden a una inversión. Y la tercera variable son las actividades de financiación, que aquí es donde voy a considerar, ¿cierto?, los ingresos por préstamos bancarios, una emisión de acciones, como los egresos por un pago de deuda bancaria o por un pago de dividendos. Entonces, ya tenemos en el radar, ¿cierto?, cómo está constituido el balance o el estado de situación financiera, cómo está constituido, ¿cierto?, el estado de resultado, y ahora vamos a ver cómo está constituido el flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo tiene algo igual al estado de resultado y al balance, que es el periodo. Yo partí contándoles, ¿cierto?, que el periodo es súper importante en los estados financieros. Pero en este caso, ¿cierto?, está definido que el estado de flujo de efectivo mira la primera línea del balance que se llama efectivo y efectivo equivalente, ¿cierto?, al final del periodo. Entonces, para el ejemplo, vamos a ver que tenemos ingresos por cuentas por cobrar, egresos por compras de productos, ¿cierto? Acá, que equivalen a 63 millones. Después vamos a tener un total efectivo generado por actividad de inversión, donde hay obligaciones bancarias y pagas de dividendos. Y, perdón, me salté una línea de actividad de financiamiento, y en el caso de las actividades de inversión vamos a considerar, ¿cierto?, la venta de activo fijo y la compra de maquinaria. Entre mis sumas y restas más lo que se arrastra del periodo anterior, yo llego al valor. Entonces, ¿para qué sirve este estado financiero? Para entender qué hice mi dinero. ¿Para qué sirve el balance? Para entender cómo está compuesto el negocio. ¿Y para qué sirve el estado de resultado? Precisamente si gané o perdí en mi negocio. Siguiendo en el concepto de estado de flujo efectivo, yo les puedo contar que si el flujo operativo, ¿cierto?, de mi estado de efectivo, si el saldo operativo, si el saldo es positivo, perdón, la empresa genera efectivo en la empresa, ¿cierto? Y si el saldo es negativo, podría haber problemas de liquidez. En el caso de los flujos de inversión, si el saldo es positivo, tal vez estamos vendiendo muchos activos, pero si el saldo es negativo, la empresa está invirtiendo en crecimiento. Y como último tips, en la parte del flujo de financiamiento, si el saldo es positivo, significa que la empresa está pidiendo préstamos o levantando capital. Y en el caso de un saldo negativo, significa que estamos pagando deuda o repartiendo dividendos. Entonces, si vamos mirando y vamos juntando, ¿cierto?, cada uno de los conceptos que hemos conversado, se van a dar cuenta que cada estado financiero me muestra cosas, y me muestra cosas súper interesantes. Estamos mirando el tiempo, estamos bien, son las 7 de la tarde. Estamos muy bien, Alejandra, así que Sí, sí. Bueno, yo creo que vamos a alcanzar a ver todo. Bueno, el módulo, ¿cierto?, siguiente, yo les presento acá la idea de algunos casos reales. ¿Y por qué miramos esto? Porque nos va a terminar, o vamos a terminar de entender para qué nos sirven estos estados financieros. Vamos a revisar algunos casos, ¿cierto?, que nos ayudarán a tomar conciencia de la importancia de llevar una correcta contabilidad. Hace muchos años, la empresa Johnson, ¿cierto?, muchos de acá deben acordarse de ella, es una empresa familiar chilena, ¿cierto?, de retail. El problema que tuvo fue que durante su proceso de apertura a nuevos socios e inversores, se descubrió que los estados financieros no reflejaban adecuadamente las pérdidas reales. Había inconsistencia en el inventario y en las cuentas por pagar. Entonces, si se fijan, este ejemplo no es un ejemplo de estado de resultado, es un ejemplo de balance. Si nosotros tenemos inconsistencias en el inventario, significa que, uno, estamos falseando la información contable, o dos, no estamos contando bien el inventario. Sea un caso o el otro, significa que estamos cometiendo algún error. Y ese error podría derivarse en fraude.
donde hay que tener siempre mucho cuidado. En el caso de las cuentas por pagar, también sea un tema bien interesante porque lo que yo tengo que pagar, ¿cierto? Como empresa puede ser a largo como puede ser al corto plazo. Si yo no tengo solvencia económica para pagar mis cuentas al corto plazo, estoy en un problema y puedo decir las voy a derivar al largo plazo. Pero a largo plazo sabemos que viene siempre una variable de este préstamo que se llaman intereses. Y los intereses me van a reflejar problemas. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? Es que el Servicio de Impuestos Internos realizó una revisión tributaria. La empresa se vio obligada a realizar los ajustes contables significativos, generando pérdidas, ¿cierto? Millonarias, donde al final tuvieron que vender la empresa a Cencosud. Y el desenlace fue que la pérdida del control de la empresa por parte, ¿cierto?, de la familia fundadora y el cierre de varias tiendas, lo que generó, ¿cierto?, aparte de perder un negocio precioso, perdimos capacidad de trabajo. ¿Y solamente por qué? Porque no fuimos capaces de controlar nuestros estados financieros. ¿Se acordaban de este caso? Vamos a ver otro. La constructora Kodama, que también es una empresa chilena. El problema en esta empresa fue que fue involucrada en un escándalo con el Ministerio de Vivienda, donde se reclamó un sobrepago indebido por obras no ejecutadas o sobrevaloradas. La empresa no pudo respaldar, sus cifras en los estados financieros fidedignos. O sea, a esta empresa la culparon por generar, ¿cierto?, un sobrepago indebido, pero por obras que nunca se terminaron. Entonces, esto significaba que ellos estaban haciendo, ¿cierto?, su estado de entrega de la obra, pero la obra no existía. Al entregar este estado de la obra, en el fondo estábamos reconociendo ingresos que nunca iban a existir. La consecuencia fueron investigaciones judiciales y un sumarios administrativos y un daño reputacional gravísimo. Por tanto, el desenlace fue el cierre de la empresa, sanciones a funcionarios públicos y pérdida del prestigio empresarial. Si no se acordaban de este caso, yo les puedo contar que acá lo que pasó fue que inventaron ingresos, que es un poco el ejemplo que yo les daba recién. O sea, reconocíamos ingresos de cosas que jamás iban a existir, solamente por mostrar ganancias en nuestro estado de resultados. ¿Este caso lo conocían? Vamos al siguiente. Creo que este sí va a ser más conocido, que es la empresa Transportes Cabal. Bueno, esta es una empresa de transporte, almacenamiento y comunicaciones. El problema fue la compra y venta de terrenos en Machalí con presunta información privilegiada y financiamiento irregular. Acá se detectaron omisiones y alteraciones en los registros contables, los cuales fueron usados para justificar ganancias inmobiliarias. Este caso fue mucho más conocido, mucho más reciente, perdón. Acá el Ministerio Público hizo una investigación, lo cual generó un tremendo escándalo político y la revisión tributaria de la empresa entera por parte del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuál fue el desenlace? El cierre de la empresa, condenas judiciales y deterioro público de la imagen, ¿cierto?, de los involucrados. Entonces acá nosotros inventamos información financiera y también usamos información privilegiada, lo cual es otro delito, pero el uso de información privilegiada también me significó que yo estaba, ¿cierto?, falseando o reconociendo ingresos que podían existir y finalmente nunca existieron. Y el último caso que traigo acá a la mesa es el caso laboral, ¿cierto?, que creo yo que debería estar al menos en el recuerdo de todos. La empresa fue originalmente también familiar y de retail. El problema es que reprogramaban en forma unilateral, ¿cierto?, las deudas de los clientes sin el consentimiento de ellos. Por tanto, al, ¿cierto?, reprogramar estas deudas, se inflaban los ingresos, ¿cierto? Y eso conllevaba a utilidades ficticias. Se maquillaron, comillas, ¿cierto?, los estados financieros durante años. La consecuencia fue juicios civiles y penales, hubo sanciones en ese momento de la SBS, lo cual es la actual CMF, y un desplome bursátil de todas las acciones de la Polar. Y el desenlace fue intervención, ¿cierto?, reestructuración forzosa de la compañía y pérdida de confianza del mercado. Entonces acá la invitación, ¿cierto?, con estos 4 casos chilenos, les puedo contar que hay muchos más, es que también tenemos que ser cuidadosos con nuestros estados financieros. Si bien nosotros endosamos la responsabilidad del contador o contadora, tenemos que también preocuparnos de ver qué es lo que dice, preguntarle al contador o contadora, ¿y qué significa esta línea? ¿Por qué tenemos este inventario? ¿Por qué nuestras cuentas por pagar son más altas, ¿cierto?, que el patrimonio invento? ¿Por qué las cuentas por cobrar son tan poquitas y no sé, pues, y el activo fijo es tan alto? Entonces, ese tipo de preguntas nos podemos ir haciendo, ¿cierto?, y entendiendo nuestros números.
¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, de las que son al final, se me había olvidado, Lili. Ya. Y en términos del horario, creo que en estos 15 minutos alcanzamos a ver rápidamente lo que nos queda. La última parte que nosotros tenemos para presentarles es un análisis, ciertos indicadores para la toma de decisiones. Si ustedes tienen buena memoria, cierto, visual, se van a acordar que yo mostré algunos asteriscos. Bueno, estos asteriscos fueron para mostrar las interacciones en el análisis de nuestro estado financiero. Lo primero que yo les puedo contar es que en el estado de resultado, la línea utilidad antes de impuestos siempre tiene que ser igual a la línea utilidad de ejercicio del balance. A su vez, la primera línea del balance, que es el efectivo y equivalente efectivo, debe ser igual a la última línea del efectivo y equivalente efectivo del estado de flujo efectivo. A mí me gusta bastante esta interacción, porque cuando la revisamos, yo siempre les digo, si esto no me da igual, yo despido de inmediato al contador o contadora, porque claramente estos números tienen que estar cuadrados. Y desde ahí parte el primer análisis, ¿cierto?, de nuestros estados financieros. Entonces, ojo con esta interacción. Lo importante es que todo este material va a quedar para ustedes. Bueno, ¿qué son los indicadores financieros? Estos son como los signos vitales de una empresa, en fácil. Los indicadores financieros no hacen magia, pero nos dicen si la empresa está sana, ¿cierto? Si está enferma o está, ¿cierto?, en la UCI. Y como todo signo vital, ¿cierto?, no basta con medirlos una vez al año. Entonces, estos indicadores financieros, ¿cierto?, tenemos que irlos revisando constantemente. Entonces, yo aquí le pongo una analogía. Así como revisamos la presión o la glucosa, ¿cierto?, para prevenir el susto, los indicadores financieros deben monitorearse con frecuencia. Entonces, los podemos, ¿cierto?, comparar. Mi invitación es no esperar al cierre de año para conocer los indicadores de tu empresa. Bueno, ¿para qué sirven los indicadores financieros? Primero, para entender la empresa en profundidad. Siempre nos van a indicar si está ganando o perdiendo el negocio o si estamos endeudándonos demasiado. Para tomar decisiones, o sea, por ejemplo, poder invertir más. Puede anticipar problemas. Y esa es la gracia de los estados financieros, ¿cierto?, a través de estos indicadores, porque podemos detectar falta de liquidez, rotación lenta o dependencia de una deuda antes de que esto sea tarde. Y finalmente, si queremos además hablar el lenguaje financiero. Bueno, estos indicadores en términos de su lectura también pueden tener errores al poder interpretarlos. Por ejemplo, si tenemos datos desactualizados, no vamos a tener indicadores financieros correctos. Compararse con empresas, ¿cierto?, de otros mercados. Yo me tengo que comparar con mi empresa y conocer los de las demás empresas. Sacar indicadores sin entender su contexto. O sea, yo podría hacer una serie de indicadores, 40 si quiero, pero si no entiendo para qué me sirven, la verdad que no son útiles. Tomar decisiones solo por un indicador financiero y también ignorar tendencias o solo mirar un mes. O sea, la idea de los indicadores financieros es que vayamos comparándolos en estos periodos, ¿cierto? Dijimos que era mensual, trimestral, semestral, anual. Pero cuando nosotros entendemos los indicadores financieros, podemos generar mejores decisiones. Podemos negociar con seguridad, cuidar la liquidez, proyectar el crecimiento de nuestro negocio y construir una empresa sólida, sostenible y rentable. Entonces acá la invitación es, miremos el indicador, sí, pero también miremos su evolución y el entorno, ¿cierto?, que existe en estos indicadores. Acá les dejamos un resumen de los indicadores financieros fundamentales. O sea, si a mí ustedes me preguntaron, ¿cuáles son los 4 indicadores financieros más importantes? Estos. Ya sabemos, liquidez corriente, endeudamiento, rentabilidad sobre venta y rentabilidad sobre el patrimonio. En fácil. La liquidez corriente no es otra cosa que la división entre el activo corriente y el pasivo corriente, que mide la capacidad de la empresa para pagar sus deudas en corto plazo. Y la interpretación estratégica, aquí me va a dar un numerito en esta división. Si el numerito es entre 1,5 y 2, quiere decir que mi indicador es sano, pero si es menor a 1, tenemos riesgo de liquidez. Como otro, comillas, torpedo, en el caso del indicador del endeudamiento, es el pasivo total dividido en el patrimonio, que mide la proporción de la deuda respecto al capital cierto de la empresa. La interpretación de esto, si el indicador me da menor a 1, indica una estructura equilibrada, pero si es mayor a 2, me indica un sobreendeudamiento. Entonces ya sabemos que cuando el contador o contadora o el analista financiero nos entrega estos números, significan algo y pueden ser súper útiles para la toma de decisiones. Dentro
de la liquidez corriente, que la vimos acá en la primera línea, ¿cierto? Me indica si puedo pagar mis cuentas a corto plazo y si tenemos suficientes recursos para pagar lo urgente. Entonces, recordando la fórmula, activo corriente dividido en pasivo corriente. Por ejemplo, tengo un activo corriente de 15.000, un pasivo corriente de 10.000. Si yo hago la división me da 1.5 veces. ¿Qué significa ese 1.5? De acuerdo a mi tablita, dijimos que por cada un peso, ¿cierto?, de deuda a corto plazo, la empresa tiene 1.5 pesos para responder. Entonces, ¿cuál sería la decisión práctica de esto? Si el indicador me da menos de 1, significa que tengo crisis de caja. ¿Se va entendiendo? Como siguiente indicador vamos a analizar el endeudamiento. Acá, ¿qué tan comprometida está la empresa con terceros? O por cada dólar propio, ¿cuántos dólares debo? Entonces, voy a la fórmula. Endeudamiento, dijimos que era pasivo total dividido en patrimonio. Entonces, yo tengo una deuda de 40.000, un patrimonio de 20.000. Si yo lo divido, me da 2, ¿cierto? 2 veces. La interpretación dice que debo 2 pesos para cada uno mío, ¿sí? La decisión práctica es que el endeudamiento es alto, si es más riesgoso, ¿cierto? Entonces, por tanto, yo tengo que tener precaución. No los vamos a leer todos, pero les estoy contando, ¿cierto?, de qué se tratan. Después podemos mirar un indicador que se llama rentabilidad sobre venta, que revela cuánto de cada peso vendido se convierte en ganancia, ¿cierto? Que por tanto es mi capacidad de generar beneficios finales después de impuestos. En este ejemplo me da 10%, ¿cierto? Por tanto, acá dice que por cada 100 pesos vendidos la empresa gana 10. Si el crecimiento es menor a 8, para aumentar el indicador se puede ajustar el precio. Entonces, estos indicadores, se fijan, me sirven para tomar decisiones bastante relevantes. Voy a avanzar. Ustedes se van a quedar con la presentación, así que ahí lo tienen. También existen los indicadores, ¿cierto?, de rentabilidad operacional, y entre ellos está el famoso EBITDA, que siempre se habla, el margen del EBITDA, la utilidad operacional y el margen de la operacional. Es fácil, el EBITDA es la utilidad operacional más la depreciación más la amortización. ¿Pero qué mide? Siempre hablamos del EBITDA. ¿Quién mide el EBITDA? Mide la rentabilidad operativa antes de considerar el interés, el impuesto y la depreciación. Su interpretación. Si es positivo o creciente depende del rubro, ya que sobre un 10% es una señal súper saludable. Y acá en el ejemplo, ¿cierto?, muestra la rentabilidad operativa de una empresa excluyendo el impacto de los gastos financieros, impuestos y ciertas partidas, ¿cierto?, no monetarias como la depreciación. Yo tengo una utilidad operacional de 75 millones, depreciaciones de 23 millones y amortizaciones de 9 millones. Por tanto, ¿cómo sería el EBITDA, cierto? 42 millones 390. ¿Cuál es la interpretación? La rentabilidad pura de la empresa sabemos que es 42 millones. Pero ¿cuál es la decisión práctica? Un EBITDA alto, ¿cierto? Es bueno para la empresa, pero requiere complementar con el margen del EBITDA. Y aquí viene la otra fórmula, donde poniendo, ¿cierto?, dejando los números en la fórmula, me da un 35,33. Entonces, esto significa que por cada 100 pesos vendidos, la empresa genera 35 pesos de ganancia operativa. ¿Y la decisión cuál sería? Si mi margen es bajo el 10%, hay que revisar el precio, los proveedores y los gastos administrativos. Pero si el margen es estable y es sobre el 20%, significa que la empresa es fuerte y está en un buen pie para crecer, ¿cierto?, o financiarse. Y por último tenemos los indicadores de eficiencia, que acá está la rotación de activos, la rotación de inventario, el periodo medio de cobro, ¿cierto?, y el periodo medio de pago. También tenemos los indicadores de solvencia y riesgo, que les puedo nombrar, que es la razón de cobertura de intereses, la autonomía financiera, capital de trabajo, índice de solidez. Si se fijan, acá nos podemos llenar de fórmulas. Lo importante es que cuál de todas las fórmulas me sirve específicamente para mi negocio. Rápidamente, también hemos escuchado hablar del análisis del punto de equilibrio. Bueno, ¿qué es el punto de equilibrio? Este indica cuántas ventas mínimas necesito para cubrir todos los costos sin ganar ni perder. Es decir, es el piso de ventas que garantiza la supervivencia de una empresa. Para el caso del ejemplo, ¿cierto?, tenemos una fórmula que es de costo fijo dividido en, ¿cierto?, paréntesis 1 menos el costo fijo dividido en las ventas. Mis datos son costo fijo de 40 millones, costo variable de 60 millones, las ventas de 120 millones. Si lo ponemos, ¿cierto?, en la fórmula, me da, ¿cierto?, un punto de equilibrio de 80 millones. ¿Pero qué significa esos 80 millones?
significa que requiero vender al menos 80 millones para no perder el dinero. Entonces el punto de equilibrio es súper relevante para saber, ¿cierto? Si estoy vendiendo menos de 80 millones, sé que pierdo dinero. Si vendo justo 80 millones, sé que empato, ¿cierto? No hay pérdida ni ganancia. Pero si vendo más de 80 millones, quiere decir que estoy ganando. Entonces el análisis del punto de equilibrio también dentro de estos principales indicadores es súper, súper relevante. Bueno, y para finalizar, ¿cuáles son las buenas prácticas en términos de los indicadores financieros? Que los invito a revisarlos al menos trimestralmente, comparar siempre con años anteriores y con empresas del rubro, establecer metas de mejora por cada indicador y utilizar cierto algún tipo de dashboard que me permitan hacer seguimiento. Bueno, y con esto hemos terminado, ¿cierto? Este webinar de lo esencial de los estados financieros para comprender tu negocio. Voy a dejar de compartir, Lili, para que podamos conversar. Traté de hacer en un tiempo así récord, cosa que tuviéramos espacio para las preguntas. Perfecto, muchas gracias Alejandra. Así que los invito a todos a hacer sus preguntas por el chat, ya para yo los voy, se las voy leyendo, ¿ya? Y mientras escriben todas sus preguntas, yo tengo algunas para ti. A Por ver si me estás supuesto. dando. Eh, una empresa puede tener utilidad y quedarse sin caja y por lo tanto no poder pagar sus obligaciones. Sí, sí, porque si la empresa, ¿cierto?, cobra tarde, invierte mucho o paga demasiado rápido, puede tener falta de liquidez, aunque muestre ganancias. Porque acordémonos que el dinero de la caja no tiene que ver con mi ganancia, van asociados, por supuesto. Pero una cosa es lo que tenga en mi caja y lo otro es la última línea de mi estado de resultados. Perfecto. Alejandra, ¿por qué es tan importante el EBITDA? Uno siempre escucha el EBITDA y no escucha tanto así como la utilidad después de impuestos. Es un indicador importante, ¿no es cierto? Si nos pudieras Claro, explicar un poco más. claro, es lo que vimos acá, ¿cierto?, en la presentación. Pues, o sea, básicamente el EBITDA lo usan mucho las empresas, por ejemplo, de retail. O sea, interesa mucho saber cuál es mi ganancia sacando el concepto de la amortización, sacando el concepto de la depreciación. Porque yo dejo en limpio el valor del negocio, porque yo podría no tener activos fijos, ¿cierto? Y ese sería el valor puro en términos del concepto del EBITDA. Perfecto. Mira, aquí hay una pregunta. Dice, ¿las utilidades en los ratios son anuales o mensuales? Como por ejemplo en rentabilidad sobre patrimonio. Ah, pero eso siempre va a depender del periodo que usemos para calcularlo. ¿Se acuerdan que yo les decía que uno de los principales conceptos del estado financiero es el periodo? Por tanto, si yo voy a hacer un estado financiero en un periodo mensual, este ratio tiene que ser mensual. Si los comparo trimestral, el ratio va a ser trimestral. Y ahí, Alejandra, ¿cómo se hace? O sea, uno ocupa la foto del balance o calcula un promedio, por ejemplo, de las cuentas por cobrar de los últimos 3 meses con los costos de tu inventario de los últimos 3 meses. ¿Cómo se hace? Claro, es que primero yo tengo que tomar la foto, ¿cierto? Y en esta foto entender cuál es el periodo que voy a mirar para que esto sea comparativo. La fórmula que yo les presenté, es cierto, que trabajamos para este taller, es la que yo voy a utilizar en esta comparación. Si mi periodo es de un mes, yo utilizo los datos del balance o del estado de resultados de ese mes. Pero si lo que yo quiero saber, cuánto es este índice por 3 meses, yo tengo que hacer cierto el acumulado de esos 3 meses. No sé si ahí explico la pregunta. Otra pregunta, dice, la Polar ya no era familiar cuando Sí, su presidente y algunos ejecutivos ya realizaron la estafa de no reflejar las provisiones por no pago de sus clientes con repactaciones unilaterales. así es, tal cual, Andrés. Muchas gracias por el aporte. Sí, la lámina decía empresa familiar porque parte como una empresa familiar. Entonces, lo que no nos tiene que pasar es que quedemos en esa historia o mala historia. Alejandra, ¿y cuál es, si nos vamos al balance, ya no sé, si nos vamos al balance y tenemos activos circulantes con los inventarios, es que eso es IFRS, ¿no es cierto? Quizás ahí Sí, es bueno sí, sí, aclarar sí. eso un poquito, pero están los activos circulantes, los no circulantes, que son como los activos fijos, ¿ya? Eh, ¿Cuáles de tu experiencia han sido como eh,
los alertas que uno tiene que tener. Sé que lo mencionaste rápido, ¿ya? Pero si yo soy accionista y me pasan un balance, ¿qué debería chequear? Si es Claro, que no tengo auditores, porque si tengo auditores, por lo menos yo ya tengo la certeza de que una empresa dice, oye, estos estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, pero si yo no tengo auditores o quiero hacer una pequeña revisión, ¿qué debería hacer? claro. O además, sin considerar auditores o teniendo los auditores, yo también tengo como socio del negocio o gerente del negocio la obligación de mirarlo, porque es mi responsabilidad. Siempre lo que mira son las cuentas por cobrar, o sea, que estas no vayan en aumento, ¿cierto?, en los últimos periodos, porque tengo tantas cuentas por cobrar y comillas no las cobro. Y ahí es donde entra la duda, o sea, tengo una cuenta por cobrar de algo que no existe o definitivamente no tengo caja para, ¿cierto?, para poderlas realizar. También uno mira siempre los inventarios, o sea, una acumulación de inventario genera costos, costos de almacenamiento, costos de obsolescencia, ¿cierto? Puede generar pérdidas en el largo plazo, porque también, comillas, podría tener una especie de robo, lo que sea. Entonces uno siempre mira la línea de los inventarios. También hay que preocuparse en términos de balance de tener muchos préstamos bancarios, o sea, poco activos. em, ¿Y para qué es el uso de estos préstamos? O sea, yo podría tener préstamos bancarios de corto plazo, préstamos bancarios de largo plazo, pero siempre fijarme en el por qué los tengo. O sea, claramente el préstamo bancario va a tener que ser una decisión, no sé, en un acta de directorio, una decisión en un comité de gerentes, o sea, pero el préstamo bancario tiene que tener un respaldo. O sea, no es que el dueño llegue y pida un préstamo bancario sin decirle a nadie. O sea, eso también siempre tiene que estar respaldado. Lo otro que uno tiene que mirar, por ejemplo, en el estado de resultados, vimos en los de balance, cuántas son las utilidades acumuladas, cuántas son las pérdidas acumuladas también. Perfecto. Y un inventario, si pensamos en empresas productivas, un inventario eh, razonable, no, un inventario. ¿Cómo se valoriza un inventario? ¿Tenemos que adecuarnos a lo que dice la parte tributaria o yo puedo calcular mi inventario como quiera, pensando que son importaciones también? ¿Qué me tengo que O fijar? sea, está súper interesante la pregunta. Yo creo que eso da para un webinar distinto, ¿ah? Pero en simple, el inventario siempre se tiene que valorizar según lo que dice la norma tributaria. Y la norma tributaria, ¿cierto? En el Código Tributario dice explícitamente cómo yo genero la valorización. O sea, y por otro lado, yo si llevo contabilidad en IFRS, también hay una valorización. Lo importante es que tengamos en el radar que si, por ejemplo, no sé, el inventario me costó 100, al 31 de diciembre no me va a costar 100. Al 31 de diciembre del otro año tampoco va a costar 100, porque eso va teniendo cierto movimiento. Perfecto. Y Ujú. antes de ir a la pregunta, explícanos un Ah, poquito. perdón, un paréntesis, y por eso es importante la toma de inventario. ¿Se acuerdan que yo les decía recién? Ya, yo tengo este inventario, tiene un valor contable, pero ese valor contable debe ser igual a mi carta de existencia y igual, ¿cierto?, a lo que tengo en el físico, en la bodega. Porque yo podría tener en la bodega mucho, mucho inventario y en la contabilidad ni siquiera el tercio, o al revés. Tener mucho inventario en la contabilidad, pero en mi bodega no existe porque o se lo robaron, ¿cierto? Está depreciado, está roto, etcétera. Perfecto. Y si nos explica un poco las IFRS, ¿ah? Que suena como raro, ¿ah? ¿Qué es eso? ¿Cuándo nacieron las IFRS? ¿Estamos todos obligados a tener contabilidad de acuerdo a esas normas internacionales o podemos solamente tener un balance que el de 8 columnas típico tributario? Sí, Cuéntanos un poquito de eso. sí, sí. Yo aquí, o sea, esto es como irnos a la lámina donde yo les decía la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria. Yo puedo tener un balance solo de 8 columnas, que es para mi contabilidad tributaria, pero básicamente no me sirve para tomar ninguna decisión de las que ya les mostramos, ¿cierto?, en esta PPT. Eso es lo primero. O sea, para yo poder tomar decisiones que le permitan a mi negocio crecer, yo lo que tengo que tener es una contabilidad financiera. Por otro lado, las normas IFRS son normas internacionales, ¿cierto?, de información financiera que permiten homologar mi sistema contable, ¿cierto?, para cualquier país, sobre todo por si quiero vender en el extranjero. Y por otro lado, porque hoy en día hay instituciones bancarias que también te están pidiendo los balances en IFRS. Hay un concepto que le llaman el Chile Gap, que es en la contabilidad donde nosotros decíamos, el activo circulante, el activo fijo, los otros activos. Y en cambio el IFRS habla, ¿cierto?, del otro concepto. Entonces, si uno se pone a pensar, la norma chilena
dice que la contabilidad en este caso es IFRS. Nosotros ya decretamos como país que nuestra norma debiera ser IFRS. No es tanto, ¿cierto? Lo importante es que yo tenga respaldado mis sistemas. O sea que no tenga IFRS, yo todo lo tengo que tener respaldado, ¿cierto? Cosa que si me lo pide, por ejemplo, el fiscalizador, una institución bancaria me dice, oye, para darte un préstamo, yo necesito que transformes todo en IFRS, yo tengo que tener las comparaciones. Y hoy día también tengo varios casos de empresas que las empresas auditoras convierten o homologan mi balance, ¿cierto? Comillas Chile GAAP a IFRS, porque la opinión de los estados financieros de las auditoras son en IFRS. Perfecto. Aquí tengo una consulta. Dice, ¿qué medidas o Ujú. indicadores nos pueden indicar si se está agregando valor a la empresa? Ah, es que hay varios indicadores ahí, Arnaldo, porque el primero yo diría que es el EBITDA. O sea, lo que en el fondo hicimos una lámina completa del EBITDA. El EBITDA es el que me va a mostrar, ¿cierto?, si estamos teniendo valor. Por otro lado, el indicador de capital de trabajo es súper interesante. Recordar que el EBITDA siempre me va a mostrar cuánto vale la empresa. Por otro lado, el capital de trabajo es cuánto tengo para moverme. Y el indicador de liquidez, porque en el caso de que mi empresa vaya a cerrar, yo también tengo que tener claro qué tan rápido voy a poder liquidar mis activos. Y no menor el índice de endeudamiento, porque yo tengo que saber cuánto estoy endeudado por sobre lo que estoy teniendo como negocio. Creo que por ahí podría ser, ¿cierto?, estos principales indicadores que me permiten ver el valor de la empresa. Perfecto. La caja y el leverage deberían ser la ¿Mm? primera preocupación de los dueños de la empresa familiar. Sí, sí, la caja, claramente. Que la empresa quiebra por la caja. Exacto, exacto, tal cual. Sí. Mire, y acá nos pone Andrés, verificar la evolución de las ventas versus las cuentas por cobrar. Totalmente. O sea, es una buena medida. O sea, claramente tengo que ir mirando eso, por lo que yo les decía recién. O sea, ¿cómo puedo tener un indicador gigante de cuentas por cobrar y no saber si van de la mano con las ventas o no saber si eso va de la mano con la caja que estoy recibiendo? Porque no estoy haciendo la cobranza. Es como rara la figura. Sí, ¿y puedo hacer un comentario, Alejandra? Por favor, por favor. Me pasó un caso real de un amigo que se compraron entre varios una compañía de seguridad y yo le pregunté cómo les ha ido. Fantástico, Andrés, las ventas suben, pero como avión estamos muy contentos con estas ventas. Le dije, oye, cuéntame las cuentas por cobrar. No, ahí tenemos un problema, nadie paga, nadie paga. Entonces, la verdad que es una empresa que va a quebrar porque vende y vende, Claro, pero no cobra, no hay claro, caja. Y lamentablemente hay gente que es súper inteligente, pero que no se da cuenta de estos conceptos que tú hoy día nos has comentado. Y eso es uno de los más graves, que aumenten tus ventas porque los vendedores están con muchos incentivos o bonos, pero no se preocupan a qué le están mm, vendiendo. claro. O sea, están vendiendo deuda, en resumen. Ese efectivamente es un tema que los incentivos perversos, ya que es un gran tema y casi da para otro curso, porque eh, Claro. y me ha tocado ver también empresas en que activan gastos, ¿no es cierto? Activan los gastos, tienen excelentes utilidades, Mm, pueden seguir pidiendo más crédito a los bancos, los ejecutivos van con bonos y todos felices. Y Chaya y Serpentina, no está viendo como el caso Enron, ¿no es cierto? Que fue claro, más notado. Entonces, claro, uno ve el estado de resultados y oye, tiene una utilidad maravillosa, los accionistas felices, pero si no mm, miramos el balance, estas cuentas raras donde empiezan a activar gastos, ¿no es cierto? Y tú sí, dices, oye, y este activo que está aquí hace tanto tiempo y que va engordando, pero no va adelgazando, eh, pueden ser potenciales gastos activados y también a veces los meten o no en otro activo, eh, dentro del activo fijo, pero como activo intangible, no sé. claro. ¿Sí? Claro, y ¿Lo ves? sabes qué, Lili, y para el público en general, el caso de Enroll es súper emblemático porque en el fondo es parte de la literatura que uno tiene, no sé, cuando está estudiando estos temas financieros. Pero si uno se va a la realidad chilena, por desconocimiento, pasa mucho que la persona que está administrando el negocio
cree que por el hecho de hacer un reconocimiento de un ingreso diferido o en lenguaje común, una provisión de ingresos, puede aumentar el valor de su empresa y aumenta, ¿cierto?, genera ganancias. Pero la realidad de lo que está haciendo es que esa factura jamás se va a emitir. O sea, solamente lo hizo para en cuanto a agregar valor a su negocio. A mí me pasó en una asesoría que la empresa efectivamente hacía eso. Malamente, uno de los dueños creía que esa era la forma. La contabilidad me permite reconocer ingresos. Y eso significa que yo le muestro al banco que mis acciones valen más, porque tengo futuras facturas para cobrar. Pero si uno se va a la realidad, cuando ese negocio liquide, o por ejemplo ellos vendan el negocio, ¿cierto? Este inversionista va a darse cuenta que esa factura jamás va a llegar, porque reconocí el ingreso de una factura que no existe. Y eso efectivamente es un fraude no sé, por bien o mal, hay muchos casos en que las empresas creen que es una forma, pero la verdad es que eso es incorrecto, es un fraude. Y también reconocer ciertos gastos de cosas que no existen, porque cuando el Servicio de Impuestos Internos se pone, en comillas, cierto creativo, nos empieza a fiscalizar, lo primero que mira son nuestras provisiones de gasto. ¿Son correctas? Pasa mucho que las empresas provisionan gastos para, en el fondo, alterar sus estados de resultado, cosa de que tener cierto un mejor balance, un mejor estado de resultado para el otro año. Entonces, cuando el Servicio de Impuestos Internos me fiscaliza, me empieza a pedir, oye, muéstrame los respaldos. O sea, ellos dicen, yo solo creo en Dios, a mí muéstrame los datos. Entonces yo estoy obligada a mostrarle los datos, ¿cierto? Fidedignos de la transacción que yo estoy realizando. Entonces también ahí yo los invito a tener mucho, mucho ojo, porque tenemos que tener siempre nuestros datos respaldados. Y si a mí un tercero, ¿cierto?, me lleva la contabilidad, sea contador o contadora, yo también pedirle esta información. O sea, enséñame. Ya sabemos, tenemos varios tips como para ver si esta persona que nos está, ¿cierto?, ayudando en esta asesoría lo conoce, ¿cierto? Entonces nos podemos llevar como esas ideas. Ahí está muteada. Perfecto. Eh, Hablemos de los ERP. ¿Hay alguna recomendación? Sí, ¿Qué sistema para empresa mediana conoces tú y que no dé tantos dolores de cabeza? sí. O sea, primero, en el fondo, no quiero parecer que me estoy matriculando con un RP o que tenga interés financiero en recomendar uno, por favor. Nosotros siempre cuando estamos en un negocio y queremos crecer, me ha pasado en muchas empresas que he asesorado que, por ejemplo, se van a SAP. Oh, que SAP es maravilloso y todo, y efectivamente es maravilloso. Pero SAP tiene un montón de control por oposición y me exigen un batallón de personas. Chile lo que termina haciendo, reduzcamos estas líneas, si el proceso en SAP requiere 7 personas, nosotros la tenemos en 3 y empezamos, ¿cierto?, a generar círculos viciosos en términos de que no soy capaz de generar control por oposición. Por tanto, un RP para una empresa mediana, al nivel de SAP o de un Oracle, no sería recomendable porque no tengo la capacidad para llevarlo, para llevar mi negocio con eso. Entonces, hoy en día hay RPs, por ejemplo, que están en la nube, que son mucho más eficientes, se adaptan a mi negocio, son modulares, yo puedo ir teniendo cierto el RP, ya necesito cuentas por cobrar, necesito cuentas por pagar, y después le voy agregando temas, por ejemplo, inventario, no sé, un módulo de servicios. Yo puedo ir agregando, ¿cierto?, estos módulos, que no quiero nombrar marca Lili, porque después me pueden colgar ahí en términos de decir, la Ale no recomendó este y ese no era el que me sirve en mi negocio. Yo lo que quiero transmitir es que si estamos en una empresa mediana, pucha, por más que queramos pensar en grande, no apuntemos a un RP tan caro y que requiera muchas personas, porque mi realidad no es así. Tratemos de empezar con un RP, ¿cierto?, más versátil, más pequeño, pero que me permita, ¿cierto?, llevar mi negocio, y cuando yo vea que el RP no es suficiente en términos de transacciones, ya mirar, ¿cierto?, cómo emigrar, porque el RP no se va a adaptar a la empresa. O sea, ojo con eso, nosotros tenemos que adaptar nuestros procesos al RP. Entonces, por eso es importante que la empresa, antes de contratar un RP, tenga levantados sus procesos. Y eso es lo que a nosotros se nos olvida. Me ha pasado en muchas empresas es que tienen un RP y no tienen procesos definidos. Entonces, acá la recomendación número uno es, antes de mirar un RP, mira tus procesos, porque eso te va a permitir ver cuál es el RP que se adapta a tus necesidades. Y después ajustar el proceso al RP. Como dices tú, el RP es una Tal camisa cual, de fuerza. O sea, tu tal cual. proceso no se va a adaptar a ti. Entonces tú tienes No, que customizar tu proceso. sí, Efectivamente. Yo digo dolor de cabeza porque son algunos unos dolores de cabeza impresionantes. Aquí hay sí, otra tal pregunta. cual.
Mira, Me parece bien interesante, ¿ah? los ingresos se reconocen cuando se genera un gasto o costo en un Ujú, periodo que no puede facturar. Ejemplo, se dan en los avances de proyectos. Ah, claro, que se facturan ujú. al final de este, pero genera costo a medida que se avanza. O sea, en el fondo, ¿cuál es la relación que exige de alguna manera la norma entre ingresos y gasto y cómo podemos asegurarnos de que exista esa relación? Independientemente, o sea, va a depender del tipo de empresa, ¿no es cierto? Pero tiene que haber una Sí, relación entre ingreso-gasto. sí, sí. Lo que pasa es que cuando yo tengo este tipo de negocio, donde tengo que ir facturando por periodo, va a llegar cierto un término de año donde yo voy a querer reconocer lo que me falta, cierto, por facturar, ya sea por cobrar o por cierto o por pagar. Y ahí es donde viene la figura que le llamamos provisión de ingresos, pero que en el fondo es el reconocimiento del ingreso diferido. Entonces, nosotros tenemos que ir mirando eso constantemente. O sea, el ingreso efectivamente se va a contabilizar como cuenta contable el mes en que yo genere, ¿cierto?, la transacción, pero no así, no voy a recibir el dinero ese mes. O sea, claramente son distintos los periodos. O sea, yo podría reconocer el ingreso en diciembre y recibir el dinero en marzo del otro año. La revisión constante, ¿cierto? De esto debe ser mirada en forma mensual. O sea, yo no podría olvidarme, no sé, por reconocer este ingreso por la fase número uno y olvidarme de la 3, la 4, la 5 y mirar recién en la fase número 6. Es súper importante determinar cuáles son los ingresos relacionados con los contratos, ¿cierto? Cuáles son las facturas que yo voy a tener que emitir en cada una de esas obras. Mirar, ¿cierto? O generar el concepto este que se llama nota de venta, porque ahí yo voy en el fondo ordenándome. Hay muchos casos en que yo tengo este tipo de situaciones que son facturaciones por obra, pero la facturación de la obra no va de la mano con el gasto correcto de ese mes, por ejemplo. A mí me van a cobrar el gasto, yo tengo que facturar ese ingreso, pero no está la relación uno a uno. Entonces, acá la clave, ¿cierto?, es el orden del contrato, de la factura, de la nota de venta, y eso es lo que yo voy contabilizando. Voy contabilizando cada uno de los periodos, o sea, contabilicé, ¿cierto?, el contrato, contabilicé la factura, y, ¿cierto?, y contabilicé el dinero que recibí por esa factura. No sé si eso responde a la pregunta. Carlos Núñez, sí, está aquí todavía. Claro, o sea, siempre si yo tengo costos al cierre de año, ya supongamos Sí, que tengo muchos, o sea, tengo los costos que he incurrido en un proyecto, pero no lo sí, alcancé a facturar, si tengo un avance en costo, un avance en una obra, estoy matando de un 60%, pero no he facturado sí, ese 60% al cierre de un balance, sí. he facturado el 20%, por decir, por lo Ahí es tanto, donde tengo que provisionar. claro, Ya, tengo un ingreso por 20 y un sí. costo o un gasto por 60, por el 60%. Ah, ¿Ya? ahí es donde hay que provisionar ese 60% Para que haya una relación, ¿no es cierto?, entre el para que ingreso haya una relación, y el gasto. exacto, del ingreso futuro o gasto futuro. O al revés, También, facturo o al y revés, exacto. anticipo, tengo el 60% de la facturación del proyecto como ingreso porque fue un anticipo, y tengo el Sí, 10% del gasto. sí. Y ahí, fíjate, Lili, y todos los presentes que van quedando, en ese momento es donde mi balance financiero tiene la clave, pues, porque me va a permitir tomar la decisión. O sea, si yo esto lo llevara, no sé, por una contabilidad tributaria, donde tengo 8 columnas, no me va a indicar nada de esta información. Creo que ahí hay un ejemplo súper certero de por qué me va a servir la contabilidad financiera y no así la tributaria. De ahí yo saco, ¿cierto?, esta misma información. Y tributariamente tú puedes hacer estas provisiones de ingreso o provisiones de gasto para que haya una relación entre el ingreso y el gasto. Bueno, como dije recién, eso para otro webinar, porque es un tema bastante largo, pero sí, pues desde la tributaria, por supuesto, la ley a mí me exige deducibles y agregados para poder tener mi renta líquida imponible al final. Entonces la respuesta es sí, pero, sí, pero tengo que tener ojo, porque al final el balance tributario me va a servir para servicio de impuesto interno, el balance financiero me va a servir para bancos. Bancos no me van a ir a mirar el tributario. Entonces, muchas empresas lo que hacen es un concepto de balance híbrido, o sea, un poco usa las normas tributarias, las incorpora, por ejemplo, en su inventario, las incorpora, ¿cierto?, en un balance, comillas, extra contable que le entrega, ¿cierto?, al contador para que él, en el fondo, genere los números reales. Perfecto. Mm.
No sé si alguien más tiene preguntas. Mira, yo sé, Lili, los presentes, que el tema siempre es como un poquito ácido, yo estoy muy, muy consciente. Lo Ujú. importante es que le perdamos el miedo a esa acidez y sepamos que los números que nos entregan los estados financieros son fotos que nos permiten tomar decisiones. Si los miro de esa manera, se hace un poquito más ameno y no tan ácido el tema. Entonces, bueno, siempre estamos abiertos a que generen cualquier duda, ¿cierto? Lo pueden hacer. Si se requiere, en el fondo, confirmar más temas, Luis Felipe, podemos hacer otro taller relacionado, por supuesto, está esa opción. Lo importante es que nos quedamos quedando, ¿cierto? Aquí en línea, nos quedemos con la idea de que podemos tomar decisiones a través de los números y que los números hablan. Y que hay que pedir a lo menos esos tres estados financieros, ¿no? No solamente quedarnos con Exacto, el estado de resultado y el análisis de variación, sino que también el claro, balance y el estado. balance, súper importante, claro, balance, súper importante todo. Sí, Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Eh, le dejo la palabra ahora a Luis Felipe para que haga la despedida. Bueno, no, muchísimas gracias Alejandra, le agradecemos sinceramente y a Liliana también por su valiosa participación y valor aportado desde FEC Jóvenes. Ha sido una instancia muy enriquecedora y confiamos que la información compartida hoy será de gran utilidad tanto para quienes nos acompañaron en vivo como a los que están viendo la grabación. Así que nada, te agradecemos mucho, Alejandra, y de todas maneras estaremos haciendo la parte 2 de este webinar para ujú, quienes tengan más preguntas o quieran profundizar más con estos temas que son siempre muy interesantes para cualquiera que tiene una empresa o es dueño o director de alguna compañía. por supuesto, así que muchas gracias por la invitación. Yo encantada de poder apoyar acá en este tema. Hay harto de qué hablar, pero tratamos en 1 hora y media de condensar una materia, yo diría, de unos 2 semestres, por si acaso. En términos Claro. si yo hubiese estudiado esto. Así que hemos tenido un popurrí bastante condensado, pero creo que hemos dado los principales tips de lo que se refiere al entendimiento, ¿cierto?, de lo esencial de nuestro estado financiero. Así que les dejo un abrazo, muchas Espérate, gracias y que tengan feliz espéranos un tarde. segundito que nos queda No, no, todavía y que ya se me está está saliendo despidiendo. ya. Bueno, la idea es que ahí nos da algunas palabras de cierre, María va, y después los que quieran nos podemos quedar, termino yo la grabación y los que quieran puedan hacerte preguntas ahí en vivo. Así que María Paz, la palabra es tuya. ¿Estás muteada, María Paz? Vamos, ya. Gracias, Alejandra. Eh, Muy interesante todo lo que nos presentaste y para despedirnos queremos compartir con ustedes algunas de las próximas actividades que tenemos organizadas en FEC. Primero que nada, la campaña de nuevos socios. El 2 de julio pusimos en marcha nuestra campaña para sumar nuevas familias empresarias a FEC y esto durará hasta el 31 de julio. Importante destacar que tanto los socios FEC que sumen nuevas familias como las nuevas familias adheridas recibirán interesantes beneficios. El 14 de julio tenemos el conversatorio de FEC Mujeres con Lucía Martínez, que nos hablará sobre sostenibilidad con propósito. El 23 de julio vamos a iniciar un tremendo programa que se llama Conectando a la Familia para el Éxito Empresarial, organizado por FEC Jóvenes, FEC Mujeres y Mediación. El primer taller de este programa será Equipos Familiares Excepcionales, dictado por el señor Rodrigo Jordán. El 24 de julio vamos a tener un segundo conversatorio en el mes con el destacado empresario Carlos Cardoen, quien compartirá con nosotros sus vivencias como empresario familiar. Y por último, comentarles que el 5 de agosto se inicia la tercera versión del exitoso programa Gobierno Familiar, cuyo plazo de inscripción vence el 25 de julio. Desde ya
los invitamos a inscribirse a todas nuestras actividades para asegurar su cupo. Y por último, dejarles invitados a que cualquier consulta no duden en escribirnos a contacto@fecchile.cl y obviamente invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y a ingresar a nuestro sitio web www.fecchile.cl, donde encontrarán el calendario completo de las actividades. Antes de despedirnos, como ya lo dijo Luis Felipe, les recordamos que una vez finalizada la grabación, el expositor puede permanecer unos minutos más adicionales para responder algunas preguntas en vivo. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente noche.